¿Acaso fui un despiadado al arruinar a mi suegra y dejarla en la calle tras descubrir su plan para robarme? Me llamo Carlos y tengo 36 años. Soy consultor financiero e inversionista en una ciudad con un desarrollo turístico enorme, y durante más de una década me dediqué a trabajar entre 12 y 14 horas diarias para construir un patrimonio estable. ¿Acaso fui una mala persona al destruir por completo el futuro económico de mi suegra y dejarla desalojada y perseguida por las autoridades fiscales, después de escuchar cómo planeaba falsificar mi firma para quitarme 3 propiedades y darle todo el dinero a su hijo vago mientras me llamaba su cajero personal sin cerebro? Para entender la magnitud de esta situación, debo remontarme 3 años atrás, cuando tomé la decisión de ayudar a la familia de mi esposa Elena. Elena y yo llevamos 4 años de casados. Ella es una mujer maravillosa, trabajadora y honesta, pero lamentablemente creció en un entorno familiar bastante complejo. Su madre, Marta, de 62 años, siempre tuvo una mentalidad manipuladora y financieramente irresponsable. Marta estuvo casada con un hombre que le dejó una pequeña casa al enviudar, pero jamás en su vida sostuvo un empleo formal duradero. Por otro lado está Esteban, el hermano menor de Elena, de 30 años. Esteban es la definición exacta de un parásito social. Nunca terminó la universidad. Ha tenido más de 10 trabajos diferentes en los que jamás dura más de 2 meses porque según él todos sus jefes lo envidian, y pasa la mayor parte del día jugando videojuegos y exigiendo que su madre lo mantenga. Durante mucho tiempo, Marta utilizó la escasa pensión que le quedó de su difunto esposo, equivalente a unos $400 mensuales, para alimentar a Esteban y pagar sus deudas de juego y salidas nocturnas. Hace 3 años, la situación de Marta se volvió insostenible. Lloraba constantemente frente a Elena diciendo que la pensión no le alcanzaba para comer, que los servicios de luz y agua subían de precio y que temía terminar en la miseria durante su vejez. Como esposo, me dolía ver a Elena sufrir estresada por la pobreza de su madre. Fue entonces cuando cometí el mayor error de mi vida por tener un buen corazón. En lugar de darles dinero en efectivo todos los meses, lo cual consideraba un pozo sin fondo, decidí crear un proyecto de inversión que le generara a Marta un ingreso digno y permanente para su retiro, obligándola al mismo tiempo a ocuparse en algo productivo. Investigué el mercado inmobiliario local y encontré un desarrollo de departamentos turísticos de playa en preventa. Compré 3 estudios ejecutivos completamente amueblados. Para llevar a cabo esta transacción, desembolsé de mis ahorros personales la cantidad de $90.000 en total, correspondientes a $30.000 de enganche por cada uno de los 3 departamentos. El valor total de cada propiedad era de $150.000, por lo que asumí hipotecas a mi nombre por el saldo restante, pagando mensualidades fijas que se cubrían con la renta de los mismos inmuebles. Como los departamentos estaban a mi nombre y bajo mi responsabilidad crediticia, redactamos un contrato de administración y cesión de frutos en el cual yo le otorgaba a Marta el derecho de gestionar los cobros de las plataformas de alquiler vacacional y conservar la totalidad de las ganancias netas, siempre y cuando ella se encargara de la atención a los huéspedes, la entrega de llaves y la limpieza de los inmuebles. Durante el primer año y medio, la estrategia funcionó de maravilla. Los 3 departamentos mantenían una ocupación promedio del 85% mensual debido a la excelente ubicación. Después de pagar las mensualidades de la hipoteca, el mantenimiento de la torre y los servicios públicos, Marta recibía una ganancia neta de aproximadamente $4.000 a $5.000 mensuales. Era una cifra enorme para una mujer que antes vivía con $400 al mes. Le compré un automóvil económico para que pudiera trasladarse a los departamentos y le enseñé a usar la plataforma digital de gestión de huéspedes. Todo parecía perfecto. Pensé que había resuelto el futuro de mi suegra y que Elena por fin tendría paz mental. Sin embargo, la ambición y la falta de ética tarde o temprano salen a la luz. Esteban, al ver que su madre de repente ganaba miles de dólares al mes, intensificó sus chantajes emocionales. Dejó por completo de buscar trabajo y se mudó a la casa de Marta. Comenzó a exigirle dinero para comprarse ropa de marca, un auto nuevo y viajes con sus amigos. Marta, cooptada por el amor ciego hacia su hijo varón, empezó a transferirle casi la totalidad de las ganancias de los departamentos, dejando de lado los fondos que debían reservarse para el mantenimiento, la compra de sábanas nuevas, la pintura y los artículos de higiene para los turistas. Para mediados del año pasado, las calificaciones de las 3 propiedades en la plataforma de turismo comenzaron a desplomarse. Los huéspedes se quejaban de que las toallas estaban sucias, el aire acondicionado fallaba y nadie respondía a las llamadas de emergencia. Cuando confronté a Marta al respecto, se puso a la defensiva y me dijo que yo no tenía derecho a fiscalizarla, que ella trabajaba durísimo y que los turistas eran unos malagradecidos. Para evitar conflictos mayores con la familia de mi esposa, yo mismo contraté a un servicio externo de limpieza para solucionar los problemas inmediatos, pagándolo de mi propio bolsillo. Lo que yo no sabía era que la avaricia de Marta y Esteban había alcanzado niveles delictivos. Marta comenzó a cobrar a los clientes cobros adicionales en efectivo por concepto de depósitos de garantía, entradas anticipadas y uso de estacionamiento, dinero que jamás registraba en la aplicación ni declaraba a las autoridades. Además, Esteban empezó a llevar a sus amigos a celebrar fiestas en los departamentos cuando estaban desocupados, causando destrozos en el mobiliario que luego Marta encubría usando el dinero de la caja chica.
El punto de quiebre ocurrió hace un mes, un martes por la tarde. Yo estaba en mi oficina trabajando cuando recibí una notificación de WhatsApp en el grupo familiar donde estamos Elena, Marta, Esteban y yo. A Marta se le presionó por error el botón de enviar nota de voz mientras sostenía una conversación telefónica privada con Esteban. El audio duraba casi 3 minutos. Aunque lo eliminó a los pocos segundos al darse cuenta del descuido, yo tenía activada una función de respaldo automático en mi teléfono que guardó el archivo de audio completo, antes de que fuera borrado de la plataforma. Me puse los audífonos y reproduje la grabación. Lo que escuché me heló la sangre y me llenó de una rabia helada que jamás había experimentado. En la grabación se escuchaba la voz clara y nítida de Marta diciéndole a Esteban lo siguiente: no te preocupes, hijo, ya hablé con el abogado transa que me recomendó tu tío. Él dice que como las escrituras están a nombre de Carlos pero yo tengo el contrato de administración, podemos armar un documento de cesión de derechos total falsificando la firma de ese idiota. Como él pasa ocupado en sus negocios, ni se va a dar cuenta hasta que los departamentos ya estén vendidos. Cada departamento vale fácil $170.000 ahora. Venderemos los 3 rápido en unos $450.000 en efectivo, le pagamos una tajada al abogado y ponemos todo el dinero sobrante en una cuenta a tu nombre para comprarte la casa que quieres en la zona residencial. Carlos es solo mi cajero personal sin cerebro. Cree que me ayuda por bueno, pero es un estúpido manipulable que no sabe con quién se metió. En cuanto tengamos el dinero en la mano, nos mudamos y que él se quede pagando las deudas. Quedé paralizado en mi escritorio. La mujer a la que le había regalado prácticamente una vida de lujo y tranquilidad financiera, la madre de mi esposa, estaba planeando cometer un fraude masivo contra mí, falsificar mi firma, despojarme de más de $450.000 en activos y dejarme en la quiebra frente a los bancos, mientras me insultaba a mis espaldas diciéndome cajero personal sin cerebro. Guardé 3 copias de seguridad de ese archivo de audio en diferentes discos duros y en la nube. Decidí que no iba a gritar, no iba a hacer un drama ni iba a confrontarla de inmediato. La venganza y la justicia debían ejecutarse de forma fría, legal y totalmente aplastante. Esa misma tarde contacté a mi abogado corporativo y le mostré el audio junto con toda la documentación legal de las propiedades. Mi abogado me confirmó que el intento de falsificación y la conspiración para defraudar eran delitos graves, pero que antes de iniciar un proceso penal que podría tardar años, podíamos desmantelar su esquema de inmediato aprovechando los vacíos legales que ella misma había generado. El contrato de administración y cesión de frutos que habíamos firmado contenía una cláusula explícita que estipulaba la revocación inmediata y sin necesidad de juicio en caso de incumplimiento de deberes de mantenimiento, opacidad financiera o falta de respeto hacia la propiedad originaria. Inicié mi plan al día siguiente de manera silenciosa. El jueves por la mañana acudí ante el notario público número 4 de la ciudad. Presenté las pruebas de las quejas de los huéspedes, los estados de cuenta que demostraban que Marta no estaba reportando los ingresos reales y formalicé la revocación notarial del contrato de administración y cesión de ingresos. La cesión quedó cancelada legalmente a las 10 de la mañana. Marta ya no tenía ningún derecho legal para cobrar un solo dólar de esos inmuebles ni para poner un pie en ellos. Simultáneamente, contraté a un equipo de cerrajeros especializados y me trasladé a la torre de departamentos. Cambié las cerraduras tradicionales por cerraduras digitales de alta seguridad con clave biométrica y control de acceso remoto desde mi teléfono celular. Eliminé las cuentas de Marta de las plataformas de hospedaje vacacional, cambié las contraseñas de las cuentas bancarias vinculadas y tomé el control absoluto de las reservas futuras. Pero eso no era suficiente. Marta merecía aprender una lección definitiva sobre las consecuencias de intentar destruir a la persona que le tendió la mano. Durante los 2 años que administró los inmuebles, Marta había estado cobrando en efectivo miles de dólares mensuales por servicios extras y rentas informales que jamás declaró ante la autoridad tributaria. Ella creía que por recibir el dinero en efectivo estaba fuera del radar de la ley. Recopilé los estados de cuenta, los mensajes de texto donde ella exigía pagos en efectivo a los turistas, las hojas de registro que logré recuperar del departamento de limpieza y presenté una denuncia formal por evasión fiscal e ingresos no declarados ante el organismo auditor del Fisco Nacional. El viernes a primera hora, el plan se puso en marcha por completo. Marta llegó a la torre de departamentos a las 11 de la mañana acompañada por un supuesto comprador potencial, que Esteban y su abogado corrupto habían conseguido para empezar a negociar la venta fraudulenta. Cuando Marta intentó ingresar el código en la puerta del primer departamento, la cerradura emitió un pitido de error. Intentó varias veces sin éxito. En ese preciso momento, un actuario del juzgado acompañado por un oficial de policía y mi abogado se presentaron en el pasillo. Le entregaron en mano la notificación notarial de revocación del contrato, advirtiéndole que cualquier intento de ingresar a las propiedades sería considerado allanamiento de morada y robo con fuerza, lo cual ameritaba prisión preventiva inmediata. El rostro de Marta se desfiguró por completo. Pasó del desconcierto a la furia. Comenzó a gritar en el pasillo diciendo que los departamentos eran suyos, que yo era un miserable y un ladrón. Fue entonces cuando mi abogado sacó un reproductor de audio portátil y le puso, a volumen alto para que lo escucharan el comprador y el oficial de policía, la nota de voz donde ella planeaba falsificar mi firma y me llamaba su cajero personal sin cerebro.
El comprador potencial, al escuchar que se trataba de un fraude y que pretendían venderle propiedades ajenas con firmas falsas, salió corriendo del edificio aterrorizado para no verse involucrado en un delito penal. Marta se quedó pálida, temblando e incapaz de articular una sola palabra. Pero la pesadilla para ella apenas comenzaba. 2 días después, le llegó una notificación oficial de la oficina del fisco. Tras la auditoría relámpago basada en las pruebas que entregué, la autoridad tributaria determinó que Marta había omitido la declaración de ingresos por más de $80.000 durante los últimos 2 años. Le impusieron una multa acumulada, sumando recargos y sanciones por evasión deliberada, por un monto superior a los $60.000, con un plazo de 30 días para liquidar o proceder al embargo de sus bienes personales, incluida la pequeña casa donde vivía. Cuando Elena se enteró de todo, el impacto emocional fue devastador. Al principio lloró desconsoladamente y me preguntó si no había sido demasiado cruel al enviarle al fisco y dejar a su madre al borde de la ruina total. Sin embargo, cuando le mostré la grabación de voz y las copias de los documentos falsificados que el abogado de Marta ya tenía preparados para hacerme firmar bajo engaños, Elena comprendió la gravedad del asunto. Se dio cuenta de que su madre y su hermano no solo eran irresponsables, sino delincuentes capaces de destruir nuestro matrimonio y dejarnos en la calle con deudas millonarias con tal de beneficiar al vago de Esteban. El desenlace de la familia de mi suegra fue rápido y desastroso. Esteban, al ver que ya no había dinero fácil que sacar ni departamentos que vender, y temiendo ser investigado como cómplice de fraude, empacó sus cosas y abandonó a su madre, huyendo a otra ciudad sin dejar dirección ni teléfono. Marta se quedó completamente sola, sin el ingreso de $5.000 mensuales, sin automóvil, ya que el vehículo estaba a nombre de mi empresa y también se lo retiré, y con una deuda impagable con la agencia tributaria. Para evitar que el fisco le rematara su casa, tuvo que vender la vivienda a un precio ridículamente bajo para pagar las multas y los honorarios de los abogados que la defendían del caso de fraude. Hoy en día, Marta vive rentando un pequeño cuarto en una zona periférica y peligrosa de la ciudad, subsistiendo únicamente con su miserable pensión de $400 al mes, la cual apenas le alcanza para pagar la renta y comer tortillas con frijoles. Me ha enviado decenas de mensajes llorando, pidiendo perdón y rogándome que le devuelva la administración de al menos uno de los departamentos para poder comprar sus medicinas. Mis cuñados y tíos lejanos me llaman constantemente diciéndome que soy un hombre despiadado, desalmado y sin corazón por haber destruido la vejez de una anciana. Sin embargo, no siento absolutamente ningún remordimiento. Yo le entregué una oportunidad de oro para vivir con dignidad y riqueza, y ella respondió intentando apuñalarme por la espalda y robarme el trabajo de toda mi vida. Recuperé el control de mis 3 departamentos. Contraté a una agencia profesional de administración turística que me genera rendimientos excelentes y proteví mi patrimonio de una familia de parásitos. Realmente fui el malo por defenderme con todo el peso de la ley y enseñarles que las acciones ruines tienen consecuencias devastadoras.